Bienvenidos y bienvenidas, Hermandad de Mindalia. Estamos hoy en otro directo, directazo o... sí, directazo. Porque además traemos un tema también, como siempre, muy potente, muy profundo, indagador y como siempre con especialistas, bueno, con sorpresas, con formas de trabajar, visiones totalmente nuevas, frescas, para que la mente no se quede anclada en ningún tipo de sistema. Por lo tanto, me presento, mi nombre es Manny Mellizo, el equipo, ya saben, de Mindalia siempre está presente y además os recuerdo que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en YouTube. O sea, al revés, perdón. Tanto en YouTube como en Mindalia Radio Voz, para que lo puedan escuchar solo en formato audio. Además, estamos retransmitiendo desde Facebook, Twitch, VK, Vogan, bueno, VK ya no, Vogan Live, Odyssey, Twitter y otros cuantos más. El caso es que hoy, pues pasamos ya con la entrevista, que como pueden ver en el título, es sobre qué rol ocupas, víctima o responsable. Creo que es un temazo, esto es una de las cosas yo creo que claves del ser humano y nos lo va a explicar, nos va a introducir en él Fernando Gil Sanguinetti, que le tenemos aquí al otro lado, pero antes le voy a presentar un poco así por encima y luego ya él que nos introduzca en el tema. Fernando es economista, MBA, que por cierto ahora nos contará a ver qué es, o por lo menos yo no lo sé, me ha pillado, no sé muy bien. Y máster en economía, coach de equipos, ejecutivo y de vida, máster coach trainer, acompañante en bio-neuroemoción, máster practitioner en PNL, socio fundador de una consultoría y escuela, conferencista internacional y escritor. Y le tenemos aquí al otro lado, que siempre es un honor poder hablar con personas como él. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en Mindalia. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Manny, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Un gusto de conocerte. Te había visto en otros vídeos, pues ahora verte en directo, pues un placer y un honor. Qué bien, Fernando. Me halagas, ¿eh? Me halagas. Yo te doy primero el espacio para que nos introduzcas en este tema que, como ya le he dicho a la audiencia, creo que es súper clave. Esto es súper importante. Debe de ser raíz en muchísimos de nuestros problemas y nuestras liberaciones. Así que yo te doy el espacio para que tú nos dirijas por donde creas y luego le recuerdo a la audiencia que pueden realizarle preguntas a Fernando Gil Sanguinetti siempre y cuando, a ver, no es un siempre y cuando, ¿vale? No es un condicional. Si no lo hacen, no pasa nada. Pero si pueden escribir el nombre, el país y la pregunta, ideal. Y por último, os les dejamos también que el botón desde Super Chat, desde YouTube, pueden realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí que sí, Fernando, te seguimos, te escuchamos. Fantástico, Manny, muchísimas gracias. Bueno, cuando estaba pensando en el tema de esta conferencia, eh, surgieron varios por mi cabeza, pero no sé por qué me quedé anclado en este tema. Hay varios vídeos relacionados al victimismo y sabiendo que esto era así, dije, igual voy a insistir con este tema, porque como que veo que todavía no hay una verdadera y profunda toma de conciencia sobre cómo vivimos este rol. Yo el primero, que a veces me veo y me escucho cuando me subo al balcón a observarme, me veo y me escucho en el mismo patrón de víctima y digo, a ver, para dar charlas estaré yo. Pero bueno, por lo menos estoy en ese observarme y claro, medir las consecuencias de estar en ese rol también es sumamente importante. Así que por eso dije, igual vamos a trabajar en esto y hablaré de una herramienta que inventé hace algún tiempo, lo presenté en un congreso de coaching, gustó mucho, ¿no? Hablaré de ella casi al final de esta conferencia. Bueno, pues como te decía yo, Fernando, yo por mí si quieres, introdúcenos aquí en el tema. Y si estabas ahí anclado con esta información es por algo. Y si estamos aquí escuchándote, también es por algo. Así que yo creo que no eres el único que está afectado por este tipo de patrón tan profundo. Buenísimo. Ok, pues entonces voy a empezar la charla con tres frases. La primera de Eric Fromm. Y Eric Fromm dice, el victimismo es la filosofía de vida quienes tienen miedo de tomar las riendas de su vida. Enrique Orbera, que nos dice, el victimismo es una forma de agresividad que consiste en atacar a los demás
acusándolos de ser los causantes de nuestro sufrimiento. Mente asombrosa dice, si vives en el papel de víctima, terminarás siendo tratado como tal. Y yo digo, el victimismo es la adicción más grave de la humanidad y el peor de los patrones humanos. Así que Ya. ahí, con estas frases para anclar el inicio de la conferencia. Buen anclaje. Buenísimo. Entonces, quiero ser como bastante estructurado, como puede ser que hasta sea medio obvio, pero para que resuene nuevamente en nuestros corazones y podamos integrar toda esta información, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles son los comportamientos de las personas en el rol de víctima? Porque a veces uno no se ve, ¿no? Ujú. Las víctimas, primero, culpan a otros de sus desgracias. Y cuando dicen, no, el culpable ha sido él, o cosas como, es que el taxi, es que el avión, es que ese es que es mortal, porque ya automáticamente estamos atribuyendo la responsabilidad, la culpa de lo que nos está sucediendo a otras personas o cosas, ¿no? Las víctimas se quejan permanentemente, quieren llamar la atención despertando pena de los demás. Más aún, las víctimas creen que no tienen los recursos internos para responder a situaciones que lastiman. La víctima no asume responsabilidades, no reconoce su aporte en el conflicto. O sea, ¿cuál es la parte de la que tú eres responsable en el conflicto que se puede haber generado con otra persona? Creen que todo el mundo está en su contra, exageran lo que les duele o molesta, no quieren una solución, o sea, como viven la adicción al victimismo, viven en el patrón de víctima, no quieren soluciones y cuando les dan la solución creen que no va a funcionar. Son rencorosos e incapaces de perdonar a los demás. Son chantajistas emocionales, tienen frases como después de todo lo que he hecho o de todo lo que me he sacrificado, así me pagas, ¿no? La palabra sacrificio, que además es una elección en la vida, es algo que utilizan a menudo. Las víctimas no son asertivos, no ven lo positivo de los demás ni de ellos mismos, son pesimistas y negativos, manipuladores y por lo tanto la víctima es el principal victimario. Las víctimas no confían en ellos mismos ni confían en los demás. Ahora, ¿contra quiénes aplica este rol de víctima? ¿No? Porque dice, bueno, a ver, yo soy una víctima. ¿Víctima de quién? Empezamos desde lo básico, de papá y mamá. Si estuvieron o no estuvieron presentes, emocional o físicamente, ¿no? A veces le echamos la culpa a un padre que ha fallecido, a una madre que ha fallecido, ¿no? Porque, bueno, igual no estuvo, ¿no? Le echamos la culpa a los hijos, a la pareja. Le echamos la culpa a la pareja, al jefe, a compañeros de trabajo, o sea, a nuestros pares, digamos, ¿no? A colaboradores en la empresa, a otros familiares, a amigos, a la propia empresa, al Estado, en todas sus matices, ¿no? Y ahí hay un gran etcétera. Inclusive he acompañado personas que estaban en un rol víctima con respecto a su Dios, ¿no? Y era como que mi Dios es el culpa, pero no lo ponen, no lo hacen explícito, ¿no? Porque es como grave, ¿no? Después Dios me va a castigar, ¿no? Y todas mis miserias van a ser culpas de él. Entonces ahí están justamente estos patrones y cómo y en quién depositamos nuestro rol de víctima, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale? ¿No? O sea, ¿cómo se genera este rol, este victimismo, ¿no? Este patrón tan perverso? Y entonces yo digo, basta con mirar las noticias en la televisión. ¿Qué nos pasan en las noticias? Nos alimentan el victimismo entrevistando a personas que sufren, ¿no? Pero así como que sufren, ¿no? No ponen a una persona que está teniendo un tema, ¿no? Sino que sufre. Entonces tú automáticamente te conectas con tu rol víctima al sufrimiento de esa persona, ¿no? Y obviamente esas personas que sufren pues son como depositarios de un victimario, ¿no? Y te presentan todo lo negativo, te hacen sentir víctima, ¿no? Entonces todas las noticias en la televisión tienen mucho que ver con métete en tu rol víctima. Y es interesante porque inmediatamente después de que te metes en el rol víctima, mirando la televisión y las noticias, te ponen la propaganda, ¿no? Te ponen la propaganda de la cerveza, te ponen la propaganda del shampoo o del medicamento que te va a traer la felicidad o te va a quitar la infelicidad. Entonces, como que está bien armado el paquete ese del victimismo y las noticias. Pero también hay como tres etapas de nuestra vida emocional donde también se sustenta, ¿no? Este victimismo, y voy a definir estas tres etapas. La primera etapa es la del transgeneracional.
que es toda la información que heredamos de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, y lo heredamos pues cuánticamente, energéticamente. Allí yace ya un montón de información que mis ancestros como que me escogen, ¿no? Me dicen, oye, Fernando, por favor, ¿podrías asumir este rol para sanar y para reparar? Pero a veces me dan el rol, lo asumo, pero no para sanar y reparar, sino para quedarme metido en el hoyo. Entonces hay una información del transgeneracional que llega a nosotros para que nosotros la reparemos, la sanemos, pero nos podemos quedar en el hoyo de esas experiencias traídas desde nuestros ancestros. Hay una segunda etapa, que es la etapa del proyecto sentido, que es la información que recibimos 18 meses antes de nacer y hasta los 3 años. O sea, lo que le pasa a la madre durante esa época, 18 meses antes de nacer y hasta los 3 años, queda grabado como información en el bebé, en el inconsciente del bebé, y está justamente también para acompañarnos y ayudarnos a experimentar, vivir, aprender, resonar, sanar aquellas experiencias que mi madre puede haber estado viviendo en esa época, ¿no? Por ejemplo, parejas, chicos, chicas, que no pueden conseguir una relación afectiva estable, ¿no? O sea, como que se le escapan rápidamente y resulta que la madre, cuando estaba embarazada de esa persona, el padre de la niña, no puedo decir necesariamente el marido o el esposo, se va, ¿no? Entonces, esa experiencia de me abandonaron y me dejaron, no puedo consolidar una relación de pareja que siente y experimenta la madre, queda grabado en el inconsciente del bebé y después la persona no sabe por qué le pasa esto y cuando le ocurre, empieza a culpar a sus parejas que son así, a no sé quién que es asá, ¿no? Y finalmente no logran concretar. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Para qué me toca vivir esta experiencia a mí? Y obviamente, cuando conocemos información como la del proyecto Sentido, es ir a hablar con la madre. Mamá, cuéntame, ¿qué pasó cuando yo estaba en tu barriga? 18 meses antes y hasta los 3 años. A veces en bioneuroemoción me traen a un niño de 4, 3 años, 5 años, y me dice, ay, para que lo puedas acompañar. Y yo digo, ¿pero qué me has traído el niño? Basta con que vengas tú. O sea, eso le digo a la madre, ¿no? Y hay una tercera etapa, ¿no? De esta vida emocional, que es la edad cronológica. Y la edad cronológica es a partir de los 3 años en adelante. Yo siempre digo, un niño, una niña, ¿no? Antes de los 3 años está sufriendo el dolor. A partir de los 3 años ya empieza a manipular, ¿no? Es cuando se le dice, esas son lágrimas de cocodrilo, o sea que no gotean, no hay lágrimas, ¿no? Y cuando uno le dice a la niña, pues no te pienso dar esto, porque está manipulando, llorando para que le demos algo, se cruza de brazos y se va toda ofendida, ¿no? Pero ya deja de llorar porque dice, bueno, he intentado a través de las lágrimas de hacerme una víctima, que me traigan lo que estoy pidiendo, no lo he conseguido, pues me voy a buscar otra cosa. Entonces, la edad cronológica es a partir de los 3 años en adelante, cuando ya la persona tiene su mundo de creencias, sus paradigmas, sabe qué cosa le funciona, es cuando ya ha mezclado las emociones con los pensamientos, ¿no? Y la emoción es lo que graba el pensamiento en nuestra memoria, ¿no? Y se convierte en un sentimiento, ¿no? Entonces, como una especie de estado de ánimo, ¿no? La emoción sube y baja, son 5 minutos, pero los sentimientos son cosas que perduran por la mezcla con la creencia o el pensamiento, y finalmente eso también es una elección. Entonces, información de estas 3 etapas de nuestra vida activan heridas emocionales a través de situaciones de conflicto que obviamente están allí para aprender. Y también, obviamente, activan nuestro rol de víctimas. Ahora, esos conflictos pueden ser de 3 tipos. Hay los conflictos programantes estructurantes que están justamente relacionados con el árbol genealógico o el transgeneracional y los heredamos, ¿de acuerdo? Entonces surgen conflictos producto de experiencias de nuestros ancestros que quedan grabados en nuestro inconsciente, es información cuántica energética, ¿no? Y también son conflictos programantes estructurantes, lo que ocurre durante el proyecto sentido, que es la etapa en la que yo estoy en la barriga, 18 meses antes de nacer y hasta los 3 años. Entonces, todo esto está programado en nuestro campo cuántico y estos conflictos programantes estructurantes son activados por las experiencias en la edad cronológica. Entonces, a partir de los 3 años, yo parece que estoy viviendo de manera natural, espontánea y libre, y de repente pasan cosas, ¿no? Las atraigo algunas, otras me las tomo, pero como muy personal, y dice, pero ¿dónde me viene esto? Y es porque han venido de estas experiencias del transgeneracional y el proyecto sentido.
Luego están los conflictos programantes, que son aquellos que ocurren justamente en la edad cronológica y se activan por experiencias de la vida, y los conflictos detonantes, ¿ok? Entonces, puede haber un programante estructurante que se activa con un programante y que finalmente detona con un conflicto detonante. Por lo general, en bioneuroemoción lo compartimos, la enfermedad surge cuando el conflicto detonante, que es un nuevo conflicto que se parece mucho, lo siento otra vez, a un conflicto en el pasado programante, el programante genera el detonante y me enfermo. Pero las enfermedades pueden ser enfermedades conductuales o enfermedades físicas, ¿no? Y entonces ahora estamos concentrándonos básicamente en la enfermedad conductual, que es este patrón de victimismo, pero puede ser perfectamente utilizado para enfermedades físicas. Entonces ahí tenemos tres tipos de conflictos que nos pueden llevar al victimismo y tres fuentes de información que también nos pueden llevar a los conflictos y por lo tanto al victimismo, que son los que expliqué anteriormente. Entonces, ¿cómo atraemos todos estos conflictos? Y yo me imagino que todos los seres humanos somos como teléfonos móviles, teléfonos celulares, que estamos haciendo llamadas telefónicas en función del programa que está dentro. Hay un programa dentro del teléfono móvil o celular que llama a los de fuera. Y esa información que yace dentro de nosotros, que pueden ser nuestras emociones más fuertes, producto de experiencias con creencias limitantes metidas dentro, llamamos por teléfono experiencias para volver a vivir la rabia, para poder vivir la tristeza, para volver a vivir el miedo, el asco, la vergüenza, la sorpresa y a veces hasta alegría contenida. Ojalá también sea de la alegría no contenida. Entonces, atraemos como si fuéramos teléfonos móviles o celulares, llamamos por teléfono experiencias para volver a vivir la circunstancia. Entonces, la pregunta es, oye, ¿tan cruel es Dios? ¿No? La divinidad, o sea, ¿para eso nos han traído? Y la respuesta es no, nos trae esas experiencias para que de una vez despertemos, descubramos para qué nos está ocurriendo esto, qué es lo que necesitamos sanar y reparar de nuestra infancia, adolescencia o preadultez y liberarnos justamente de esa carga energética y de las consecuencias. Por lo tanto, los conflictos los atraemos por resonancia, vibramos de determinada manera, producto de patrones de pensamiento, emocionales, en esas etapas de nuestra vida donde surgieron estos conflictos. Entonces, la finalidad de todas esas experiencias es sanar, es trascender, es la de revelar lo que está en nuestra esencia de amor incondicional, es hacerlo evidente, es hacer consciente nuestra esencia divina de amor incondicional en la que no creemos. Por eso yo digo, ¿no? Estamos viviendo una experiencia concreta, pero somos seres espirituales cuando creemos que es al revés, que somos seres concretos y claro, es obvio, todo lo toco, es duro, ¿no? Hay masa, hay materia, ¿no? Y de vez en cuando tenemos una conexión espiritual y la idea es ir modelando y moldeando eso para sentirnos cada día más seres espirituales y menos seres concretos y por lo tanto vivir desde nuestra esencia. Entonces, en ese momento en que surge nuestra vibración y viene la experiencia, es el momento en el que aflora el libre albedrío famoso, que mucha gente no termina de entender a qué nos referimos. El libre albedrío es la libertad de elegir, pero cuando nos ocurre la experiencia, podemos elegir ser víctimas o ser responsables. Hay un momento que son centésimas de segundo en la que yo puedo automáticamente activar mis programas y quedarme en rol de víctima o activarlos de responsable. Esto hay que practicarlo hasta que se convierte en un hábito y activar el de responsable y realmente vivir la vida que nos merecemos. Entonces, desde arriba, por decir algo, está Dios, está la divinidad, la mente absoluta, la totalidad, la fuente, el amor incondicional, el campo cuántico de energía, ya no sé, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Y ese nos está mirando desde arriba y nos dice, quiero darle a Fernando felicidad, abundancia, bienestar, alegría, paz, todo eso quiere darle. Pero cuando nos mira, dice, pero ¿por qué me pide Fernando rabia? ¿Por qué me pide experiencias de vergüenza? ¿Por qué me pide experiencias de esto? Y claro, si fuera tan fácil como eso y no existiera el libre albedrío, diría, no importa, el Fernando es un tonto que quiere que le traiga experiencias de rabia, pero no se las voy a dar. Le voy a dar abundancia. Pero no, pues la divinidad desde arriba nos mira y dice, me encantaría darte la totalidad de tu vida, la felicidad, pero parece que no has despertado, todavía no te reconoces a mí en ti, por hablar de Dios, de la divinidad, y entonces, a ver si te doy una nueva experiencia para despertar.
Pero en ese momento nos da la nueva experiencia y podemos elegir vivir en el sueño, en la pesadilla, o despertar y entonces soltar el patrón de victimismo y entrar en el patrón de responsabilidad. Por lo tanto, pues las experiencias que vivimos, a las que llamamos realidad, las creamos nosotros con nuestro sistema de pensamiento, con los filtros de nuestra mente que condicionan nuestro mundo perceptivo e interpretativo. Y con eso concluimos que nosotros creamos nuestra propia realidad, y si nosotros la creamos, ¿de qué te estás quejando? ¿A quién le echas la culpa? ¿No? Y ya lo dijo Albert Einstein hace ya muchos años. Primero dijo, todo lo que existe es energía, E igual mc al cuadrado. La energía, dijo él, es simultáneamente onda y partícula. ¿Y cuando esa onda se convierte en partícula? Cuando el observador se enfoca en una de esas ondas. O sea, hay miles de millones de posibilidades en la forma de ondas. ¿Cuál se materializa, o sea, se convierte en materia? ¿Cuál onda se convierte en partícula? Aquella en la que el observador se enfoca, aquella a la que le presta atención. Y la pregunta es, ¿por qué nos enfocamos? Si hay miles de millones de posibilidades, ¿por qué nos enfocamos en esa onda que se convierte en nuestra realidad, en la partícula, en la materia? Y eso tiene que ver con el mundo de creencias, nuestros propios filtros, valores, ¿no? Que tienen que ver con nuestro mundo perceptivo e interpretativo. Y pues todo ello es resultado de nuestras propias experiencias del pasado. Entonces, si nosotros desde nuestro mundo de creencias nos enfocamos en una onda que se convierte en partícula y finalmente en nuestra realidad, asumamos responsabilidad por ello. Y por lo tanto, si es que eso es así, ¿no? Es una posibilidad, nunca la verdad. ¿De qué nos quejamos? ¿A quién culpamos? ¿Por qué nos victimizamos si nosotros creamos las experiencias que vivimos? Si las atraemos por la manera como vibramos energéticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me victimizo ante una circunstancia, ¿quién tiene que cambiar? El otro. No soy yo el que tiene que cambiar, es el otro el que tiene que cambiar, y yo estoy feliz en mi zona de confort. Pero claro, la pregunta es, ¿estás feliz en esa zona de confort? ¿Estás contento, feliz, en paz, habiéndole dado la responsabilidad y el poder sobre tu vida a otros? Y esa conexión es muy importante, las emociones nos van dando las señales, y de allí la importancia también de estar en el aquí y ahora para escucharnos justamente allí. Entonces, les cuento una cosa que es de mis últimos como aprendizajes. La mente y el ego son hermanos gemelos. Han recibido un mandato súper fuerte. Y el mandato es: garantiza que este ser humano sobreviva. El ego-mente piensa, a ver, este ser humano del que yo soy responsable, dice el ego-mente, ¿está vivo? Sí, entonces que no se mueva. O sea, el ego-mente no están preparados para cambiar, están preparados para mantenernos en la zona de confort, porque esa zona de confort nos ha mantenido vivos. O sea, es una herramienta extraordinaria de sobrevivencia, pero no entra a reparar si yo estoy feliz, si estoy contento, si estoy en paz. No te dice, pero no estoy feliz en este lugar de zona de confort. Le dice el ser humano a su mente ego, le dice, tú calla, ¿no? Te me quedas callado porque no estás muerto, estás vivo, y mi responsabilidad es mantenerte en este lugar donde estás sobreviviendo, ¿no? Entonces, se va a resistir el ego-mente a cambiar. Por eso, cuando nos dicen, tienes que dominar tu mente, tienes que dominar tu ego, es de vez en cuando decirle, shh, calla, ¿no? Déjame probar salir de mi zona de confort, arriesgarme, no importa si me muero, no me voy a morir, ¿no? Pero la verdad es que es difícil luchar contra el ego-mente por esto. Entonces, ¿cuáles son parte de las fuentes de información en la edad cronológica que activan nuestro victimismo? Hay 5 heridas primarias que todo ser humano experimenta: el rechazo, el abandono, la humillación, la justicia, la traición, y todo niño va a vivir esto hasta los 3 años. A los 3 años le viene pues un espacio de angustia absoluta, y eso es como un mandato. Tiene que ser así, para eso hemos venido. Los padres se comportan de una manera muy concreta y específica para que vivamos esa experiencia, no por mala intención, sino porque eso es lo que hemos venido a aprender en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra, donde si desaprobamos el curso lo tenemos que volver a repetir, ¿ok? Entonces, es como que nuestros padres tienen la obligación de comportarse como lo han hecho. Y a veces dice, como mi papá tiene la obligación de abandonarme, de maltratarme, de golpearle. Sí, para aprender. Es duro lo que estoy diciendo, pero es así. Se comportaron de esa manera como parte de un pacto del alma que hicieron con nosotros para que nosotros aprendamos y trascendamos lo que nos tocaba, y en el proceso ellos también están aprendiendo
y trascendiendo lo que les toca. Entonces yo he llegado a la conclusión de que todo ser humano tiene dos sentidos de propósito. El sentido de propósito del alma, que consiste en sanar, revelar, trascender determinados patrones emocionales y espirituales, obviamente que nos permita esto ampliar los niveles de conciencia. Y después está el otro sentido de propósito, que es el de la materia, ¿no? El concreto, la vocación, la profesión, ese proyecto de vida, el gerente, el dueño de empresa, el político, lo que sea. El sentido de propósito del alma se sirve del segundo, porque es a través de esa vocación o sentido de propósito más concreto donde justamente atraemos interacciones con otros seres humanos, donde justamente se generan y se producen a veces esos conflictos. Y suceden justamente en el ámbito de la materia para que podamos trascender en el ámbito del alma. Entonces, si es que esto es así, nuevamente, ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué nos victimizamos? En todas, absolutamente todas las experiencias que vivimos están para aprender. Todas tienen un para qué. Y la gente suele preguntarse mucho por qué. Y yo digo, no preguntes por qué, vas a ir a la razón, a la justificación. Pregúntate para qué, porque el para qué te lleva automáticamente a un espacio de aprendizaje. Entonces yo digo, los seres humanos hemos venido a ser felices, a estar en paz. Para eso hemos venido a esta experiencia, pero vivimos una serie de circunstancias justamente para decir, ah, qué increíble. A pesar de esto, yo sigo viviendo en paz y en felicidad. Hoy me he enfadado, me he enojado muchísimo, pero sigo en paz, ¿no? O sea, tengo mucho miedo, pero sigo en paz, sigo siendo feliz, ¿no? Entonces, claro, cuando yo gano, soy feliz porque he ganado. ¿Qué pasa cuando yo pierdo? Si mi mapa, mi filosofía es cuando yo pierdo, aprendo, y cuando aprendo soy feliz, quiere decir que cuando pierdo, me equivoco, fallo, igualmente soy feliz. Entonces, no existe posibilidad de no ser feliz en esta experiencia concreta en la Tierra, en esta escuela de aprendizaje, porque gane o pierda, voy a ser feliz. En uno porque he ganado y en el otro porque he aprendido. Y esa filosofía es una filosofía que me va a mantener en calma permanente, en paz permanente, preguntándome los para qué de cada una de las experiencias. ¿Para qué me ha tocado vivir? ¿Para qué he escogido a mis padres? ¿Para qué he escogido una pareja? ¿Para qué he escogido este jefe, esta empresa, esta experiencia? Y hay circunstancias en las que ya llega un momento en que dice, es el momento de dejar, ¿no? Lo único que no se puede dejar es a los padres, a los hijos, ¿no? Y a los hermanos, porque esos son como vínculos muy fuertes, no son relaciones. O sea, yo no tengo un ex padre, ex hijo o ex hermano, ¿no? Pero sí puedo tener una ex pareja, un ex jefe, mi ex empresa, ¿no? Entonces esos vínculos son muy fuertes y la razón de esos vínculos tan fuertes es que hay un para qué importantísimo que está detrás. Por lo tanto, cada vez que encontramos las respuestas a ese para qué que nos preguntamos de la experiencia, necesitamos hacer una inversión de pensamiento, un cambio de percepción. Y cuando cambio la percepción sobre el acontecimiento, siento como una libertad emocional, inclusive a veces hay como una liberación emocional muy fuerte. Y cuando eso sucede, sale la energía de la experiencia del pasado, y puede ser ancestral o puede ser el proyecto sentido, y ahí finalmente sanamos, reparamos y soltamos ese rol de víctima. Es en ese momento en que nos hacemos responsables. Y esto nos da una claridad de pensamiento que en situaciones de conflicto nos permite tomar conciencia de cómo nosotros hemos contribuido al conflicto que se generó y es muy reparador en la relación con otros. En nuestro victimismo a veces nos quedamos parados en la razón y no nos damos cuenta de cómo hemos perdido la relación. Y fíjense la frase, esta frase es como única, ¿no? Dice, solemos decir, mi jefe no me deja en paz. Allí estamos automáticamente manifestando nuestro victimismo. Yo debería cambiar la frase, y por eso el lenguajear es muy importante. Para salir del rol de víctima, yo debería decir, no vivo en paz porque yo dejo que mi jefe se meta en mi vida. Entonces, como yo soy el que deja que el jefe se meta en mi vida, el responsable soy yo de dejarlo que se meta en mi vida. Pero mi jefe no me deja en paz, es automáticamente atribuirle al jefe justamente esa responsabilidad, ¿no? Así que eso es lo que había preparado Manny hoy día para compartir con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias, Fernando. Súper súper bien explicado, vamos, con tiempo, o sea, me refiero, todo increíble, la verdad. De hecho, ya me empezaron a surgir preguntas que, por cierto, luego la audiencia ha empezado a preguntar. Así que ahora, después de la pregunta que te quiero hacer yo, pasamos con las de la audiencia para seguir profundizando en este tema que yo creo que es hermosísimo, es muy potente, ¿eh? Es como realmente, o sea, surge con esto, al escucharte, surgen como muchísimas preguntas
que ya las estás contestando, ¿no? Es ¿para qué pasa esto? ¿De qué manera? Y bueno, ya me surge el por qué. ¿Por qué seguimos recayendo en esto? ¿Y por qué incluso, por ejemplo, en Mindalia, que mucha gente como tú nos recomienda, hemos venido aquí a aprender, a disfrutar, a estar en paz, y se nos olvida? Entonces, a pesar de todos los días estar viendo información, pues es interesante que pongamos un poco de atención en esto. Así que lo que te quiero preguntar, Fernando, antes de que vayamos con las preguntas, es que nos Ujú. hables así brevemente de tus consultas privadas y de tu curso que tienes dentro de poco, para que podamos tanto bueno, llevarlo a cabo como llevar el proceso del curso. Y de todos modos dejamos tus enlaces, los enlaces de Fernando Gil Sanguinetti, en la descripción del vídeo de YouTube. Desde ahí pueden entrar en contacto con Fernando y poder realizar consultas o preguntarle, contactar con él simplemente, que con eso ya es suficiente. Así que, Fernando, adelante. Fantástico, Manny, muchísimas gracias. Bueno, yo hago trabajo corporativo en el mundo corporativo de empresas y también con personas. Hago coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de equipos. En general, también hago acompañamientos de bioneuroemoción, de programación neurolingüística y algunas otras terapias de psicología transpersonal. Y próximamente estoy lanzando dos cursos, uno que empieza brevemente, que es coaching de parejas, que está justamente diseñado para ayudar a entender a las personas el por qué el encuentro amoroso, ¿no? Y ahí empiezo simplemente explicando que el amor no nace cuando yo me enamoro del otro, en ese momento de la ilusión y la pasión, sino que el amor nace cuando luego de conocer al otro, elijo quedarme en ese sitio, ¿no? Entonces hay una vibración transformadora que me atrae en mi relación de pareja, ¿no? Y eso debería ser lo suficientemente fuerte como para yo quedarme, pero hay un momento en que yo necesito tomar una decisión. Me quedo, me voy. Por eso para mí el amor es una decisión más que una sensación. Y luego tenemos este programa súper transformador, que yo le llamo el Cacheto Coaching, que es un programa de desarrollo personal al que le hemos puesto de nombre Coaching de Vida. Esos están empezando muy brevemente y son espacios desde este espíritu del soltar el victimismo, del entender el para qué de cada una de las circunstancias que nos están tocando vivir. Así que eso es lo que tengo para ofrecer en estos momentos, Manny. Qué bueno, Fernando. Pues dejamos eso. Los enlaces ya están, ¿eh?, en la descripción del vídeo de YouTube, para que puedan entrar en contacto con Fernando Gil Sanguinetti y realizar estas propuestas. Muy bien, Fernando, vamos con la parte de las preguntas tan interesantes, siempre tan potente. Mira, Nancy Adelante. González Salazar desde París y desde YouTube te pregunta: he tenido un accidente deportivo y tengo una cirugía el lunes. Dice, no me identifico como víctima, pero el postoperatorio es largo, y te pregunta, ¿qué podría mirar y cómo atravesar este momento sin miedo? Interesantísima pregunta. Primero, Nancy, muchísimas gracias. El miedo, primero, yo no soy el miedo, eso por descontado, ¿no? O sea, tú no eres el miedo, sino es una emoción que te aflora. Y hay un protocolo de programación neurolingüística que le permite a uno hablar al miedo, ¿no? Hablar al miedo, reconocerlo, escucharlo, te respeto, te admiro. Y la frase final es, te agradezco. Y te agradezco ¿por qué? Pero el miedo está para ser cautos, para ser reflexivos, para trabajar en equipo, para escuchar más, para comunicarnos. Para eso están las emociones, ¿ok? Son voces de alerta, pero no son voces para inmovilizarnos, ¿no? Entonces, si has tenido un accidente deportivo, importantísimo sería saber qué parte de tu cuerpo ha sido dañada, porque ahí hay una relación. Por ejemplo, el codo del tenista surge cuando la persona se está sintiendo incompetente. Dice, caray, no estoy jugando bien tenis, no sé si debería seguir jugando. Y el cerebro dice, ah, ¿quieres dejar de seguir jugando? No te preocupes, que yo te voy a dar un codo de tenista para que dejes de jugar. Entonces, cada una de estas experiencias tiene un para qué. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en tu vida en estos momentos para haber tenido el accidente? Y en ese accidente, ¿qué parte de tu cuerpo se ha visto afectada para que puedas entrar a revisar en los diccionarios de biodecodificación y bioneuroemoción qué impacto emocional has tenido que ha ido directo al accidente y también a esa parte de tu cuerpo? Muchas gracias, Fernando. Seguimos entonces con más preguntas. Muy buena también esta, ¿eh? La verdad que sí, la pregunta, la respuesta
María Cristina desde YouTube y desde la frontera entre Colombia y Ecuador te pregunta, ¿cómo saber si sané desde el subconsciente y cambié el rol de víctima de abandono, duelo y a otro de autoaceptarme? Ok. A ver, hay una metáfora que lo llamo la metáfora del deportista, que además justo coincide con el accidente deportivo de Nancy, ¿no? Y digo que todos los seres humanos tenemos heridas. Vamos a hablar ahora de la parte física, ¿no? Jugué, qué sé yo, fútbol hace 3 meses y me hicieron una herida muy fuerte en alguna parte del cuerpo. La herida está viva y está abierta, no ha sanado. Y entonces salgo a pasear con unos amigos, con mi esposa, con mis hijos, con quien sea, y en una de esas casualidades me tocan justo en la herida abierta que me duele increíblemente, pero me he olvidado hace 3 meses que ocurrió. Y cuando eso sucede, miro a la persona y digo, ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Me golpeas. Y la persona me mira y dice, pero si no te he tocado casi, ¿no? Lo que pasa es que la herida estaba abierta. Entonces tengo dos alternativas. Decirle a esa persona, qué desgraciado, no sé qué, insultarla por aquí por allá, o decir, oye, gracias por el dolor que me has hecho sentir, o por el dolor que he sentido, porque me has hecho acordar que tengo una herida que no ha sanado. Y ahora si hablamos desde el punto de vista emocional, cada vez que alguien nos dice o hace algo o deja de hacer algo y se nos activa una emoción, nos está activando una herida emocional que no ha sanado. Entonces, si es, las emociones son el termómetro de qué tanto ha sanado nuestros patrones de víctimas, pero dentro de la víctima están lo que mencioné, humillación, abandono, maltrato, traición, etcétera, etcétera, injusticia, ¿no? Entonces, en la medida en que la emoción se te activa, es que algo no ha sanado. Si la emoción es muy fuerte, es que algo muy fuerte que no ha sanado. La herida está abierta y esa interacción o esa circunstancia está volviéndote a tocar la herida. Entonces, captas la emoción, ¿dónde está la herida? ¿No? ¿Cuál es la emoción? Y de ahí te vas al pasado. Y en ese pasado dices, ¿cuándo ha sido la primera vez que experimenté esa emoción de injusticia, de traición, de humillación? Y hay que ir a ese momento, por eso los protocolos de programación neurolingüística ayudan tanto, porque nos desprograman esa información, nos dan recursos, volvemos a vivir la experiencia, todo esto pues en un estado de trance, ¿no? Con hipnosis ericksoniana, y con eso uno repara y sana finalmente los patrones emocionales que nos pueden llevar muchos de ellos al victimismo. Qué bueno, Fernando. Muchas gracias, ¿eh? Muy interesante todo esto. Vamos con más preguntas, a ver si podemos contestar dos más. Adelante. Mira, Mario Acosta Ruiz desde YouTube y desde México te hace una pregunta también de estas que me parece muy profunda. Mira, te dice, ¿ese segundo o flash de libre albedrío, te pregunta, es intuición? Y luego te pregunta, ¿y cómo hacer más amplia la jaula del ego para un mayor margen de acción? Gracias. Qué buena pregunta. Seguirá siendo una jaula, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, eh, para ampliar la jaula del ego, vamos a empezar por la segunda y después me repites la primera para recordarla. Para ampliar la jaula del ego hay que atreverse, ¿ok? Entonces, lo primero es, ¿cuál es la emoción que se ha convertido como un estado de ánimo, ¿no? Un sentimiento que está perdurando ahí mucho tiempo, ¿no? Vamos a suponer que es el miedo. Ok. Entonces, si yo vivo en el miedo, necesito afrontar una experiencia de altísimo miedo para decir, es que después de esto no le tengo miedo a nada, ¿no? Hace 6 años me tiré en paracaídas, ¿no? Ahí en Ampuria Brava, al norte de Barcelona, ¿no? Y claro, después de haber hecho esa experiencia, ya había hecho parapente, ya había hecho puenting y toda esta historia, dije, es que después de esto no le tengo miedo a nada. Hay que como forzar la máquina con toda la seguridad del caso para extender y aumentar el nivel de la emoción que estoy yo sintiendo, ¿no? Y entonces cuando sucede eso, ya me creo capaz de poder comerme el mundo con zapatos y todo. Si la vergüenza es lo que más habito, comparte tus vergüenzas del pasado, porque la vergüenza que tienes hoy no es porque ayer pasó algo, ¿no? Sino es porque hace muchos años que vienes atrayendo estas experiencias de vergüenza y se te vuelven a repetir y se te vuelven a repetir para que de una vez abran los ojos y digas, chao, ya no quiero saber más de ti. ¿Y cómo se hace eso? Compartiendo la experiencia. Por eso yo hago referencia
al protocolo de la confesión en la Iglesia Católica. Muchas religiones, por no decir todas, pero no las conozco todas, tienen un protocolo llamado confesión, parecido. ¿Okay? Algunos lo hacen público, otros lo hacen privado, cerrado, lo que sea. Pero algo parece que sucede cuando los seres humanos hablamos y expresamos lo que nos duele, lo que nos entristece, lo que nos da vergüenza, que cuando lo hacemos se libera el ser humano. Y al hacerlo, estamos ampliando la zona de confort del ego, ¿no? Entonces le podemos decir, oye, Eguito, tranquilo nomás, que yo ya he salido tan lejos como esta distancia, así que tú quédate callado, que no me vas a dominar. Entonces hay que dominar el ego llevando a nuestro ser a un desafío más amplio en la emoción que experimentamos principalmente con todos los mecanismos de seguridad del caso. Repíteme, Manny, la primera pregunta, por favor. Mira, y la primera pregunta La primera parte, sí. era si ese segundo o flash de libre albedrío, ese que tú comentabas antes, que era como el momento en el que antes de reaccionar y empezar con el programa de conflicto, con el programa de culpa y todo eso, antes, en ese instante te pregunta, ¿eso es la intuición? Buena pregunta y no sabría decirlo. Te confieso que no tengo como la respuesta absolutamente clara. Mi sensación inicial es intermedia. Creo que hay un disparo intuitivo en decir, mira, se me está dando la señal de que esto debería soltarlo, ¿no? No sé si le llamaría intuición. Yo creo que le llamaría, y de repente es parte de la intuición, le llamaría, es un momento de revelación, de despertar, ¿no? Es como una especie de insight, ¿no? O sea, algo que aflora desde dentro, pero que son centésimas de segundo, porque, ¿no? Es como cuando tengo una interacción con una persona, ¿no? Me dice algo, ¿no? Y yo estoy a punto de irme sin ser honesto y decirle lo que he pensado. Y en esos segundos me doy la vuelta y le digo, ¿puedo compartirte lo que estoy sintiendo? Después de lo que has dicho, me he sentido herido, humillado y quería expresarlo. Me doy la vuelta y me voy. Pero son centésimas o milésimas de segundo entre que me estoy dando la vuelta para irme luego de lo que el otro me ha dicho y regreso. Eso es intuición, creo que es un espacio de revelación, de insight profundo, es un segundo de despertar donde me conecto con mi esencia de amor incondicional. Y ahí es donde viene la libertad de elegir, ¿no? Que a veces no es fácil. Si tienes mucho ruido en la cabeza, se van a pasar millones de esas experiencias y no te darás cuenta, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Fernando, ¿eh? Súper bien explicado, de verdad, todo, una maravilla, Gracias. increíble. Muy bueno, ¿eh? Creo que aquí hay mucho material para llevar a casa, mucho trabajo. Vamos a echar algún vistazo también a tus enlaces, que por cierto los hemos dejado en la descripción del vídeo de YouTube. Ahí ya pueden entrar en contacto con Fernando Gil Sanguinetti. Y también los protocolos y todo lo que nos has contado, yo creo que, bueno, tienes ahí desde varios puntos de vista un montón de cosas. Así que yo también te invito a que te vengas aquí más veces a Mindalia para seguir desarrollando contigo y con tu buena energía. Encantadísimo, por favor, de que te pases por aquí. Y ahora sí que sí, te voy a pedir, Fernando, que nos digas una última idea que tú creas importante como para resumir o para algo que quieras compartir antes de despedirte y luego te despides y nos vamos. Muchas gracias. Fantástico, Manny. Mira, en esas casualidades de la vida, pues cuando empiezas a prepararte para esto, van llegando cosas, ¿no? Y dije, venga, voy a pescar esto, me gustó. Y es una frase de Meryl Streep, ya un poquito larga, pero igual la va a leer rápido. Y ella dice, ya no tengo paciencia para ciertas cosas, pero no es porque me haya vuelto arrogante, sino que llegué a un punto en mi vida en el cual ya no quiero seguir gastando más tiempo con las cosas que no me gustan o que me hieren. No tengo paciencia para el cinismo, para la crítica excesiva, ni para las demandas de ninguna naturaleza. He perdido las ganas de complacer a quienes no les caigo bien, de amar a quienes no me aman y de sonreír a quienes no quieren sonreírme. Me pareció espectacular y dije, Total. venga, esta puede ser una buena manera de cerrar la charla. Total, Fernando Strip, no, es broma, pero muy buena frase, ¿eh? Muy buena frase. Fernando Gil Sanguinetti, recuerdo una vez más, los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. Ya han visto este temazo, por favor, yo creo que es súper importante que lo compartan, que lo compartan. No solo con personas con las que pensemos, ay, mira, esta persona que siempre se siente víctima, sino para personas también que se sientan también ya con ese cambio de responsabilidad. Porque yo siento que esto, como tú has dicho, Fernando, entiendo que como es un trabajo personal,
aunque es bueno compartirlo, siempre es un tema delicado, ¿no? Como imagínate, ¿no? Estaba pensando yo enviárselo esto a mi pareja, ¿no? Pues claro, digo, toma este vídeo, ¿no? Y de pronto ella, víctima o responsable, ¿qué quieres decir? Entonces, pero veo que es súper importante, así que si lo pueden compartir de verdad con gente de alrededor de forma sutil, para que no sientan indirectas, yo creo que es un temazo y es un vídeo muy interesante. Esta charla que acabamos de tener con Fernando Gil Sanguinetti sobre, como él nos ha escrito, nos ha puesto en el título, ¿qué rol ocupas, víctima o responsable? No tiene pérdida. Así que nada, nos despedimos, os recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindel Televisión para hacer donaciones. Y ahora, Fernando, nos despedimos. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? De Gracias verdad. a ti, Muy Manny. buena Un explicación. placer haber compartido este espacio Muy contigo. Que bien. se repita. Sigue viniendo por aquí más veces. Así será. Chao, buen día. Buen día.